Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión vamos a continuar con la sección Principios básicos aeronáuticos y como lo estábamos haciendo en esta serie de videos vamos a ver el BOR. ¿Sí? Habíamos visto con anterioridad ya algunos principios básicos como son la estación radiotransmisora, las frecuencias en las que opera, lo que puede llegar a obstaculizar la señal, que es un radial, el cono del silencio, etcétera, 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 así como también algunas partes del instrumento. Y en el video anterior vimos cómo se relacionan estas partes, tanto el CDI, la perilla OBS, incluso vimos los cuadrantes y el posicionamiento con respecto a las banderas, ¿ok? Y haciendo uso igualmente también del CDI, como más directamente a la operación del CDI como tal, directamente a la desviación del radial con respecto a nuestra aeronave representada en el instrumento y más específicamente representada por el CDI. Para rebobinar un poco y para también esclarecer, ¿sí?, lo que es lo de las banderas que vimos en el episodio anterior, en el video anterior, pues he de decir que, como habíamos mencionado, el trabajo de operación, ¿sí?, se divide en to, la zona to y la zona from. Como habíamos visto en el video anterior, la zona to es aquella zona en la cual nosotros nos vamos a dirigir hacia la estación. Independientemente del radial el cual nosotros estemos selectando, nos vamos a dirigir hacia la estación. Y igualmente la zona from, independientemente del radial que se encuentre selectado, nosotros vamos a alejarnos, ¿sí? Y según esto iba a haber la representación, o íbamos a ser capaces de visualizar la representación de la bandera directamente en el instrumento, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Para esto decíamos que la estación se encontraba justo en el medio. Por lo tanto, bueno, poniéndome en este lado, por lo tanto, la zona de operación principalmente va a estar dividida de forma horizontal, ¿sí? De modo que la zona to es la zona en la cual nosotros nos vamos a dirigir hacia la estación, desde abajo hacia arriba. Y la zona from igualmente es de la zona en la cual nosotros nos vamos a alejar directamente desde la estación hacia algún punto o a través de un radial hacia algún punto. Entonces, en este caso nosotros íbamos a tener una bandera con una indicación hacia atrás o hacia abajo en el caso del instrumento porque se encuentra en vertical, ya que nuestra estación estará por detrás de nosotros. En cambio, en la zona to nosotros teníamos una bandera o una flechita hacia arriba. ¿Por qué? Porque se encontraba la estación por delante de nosotros. Y si nos podíamos dar cuenta, yo les recomendaría, como siempre, que vayan y visiten los videos anteriores para que sean capaces de tener estos conceptos básicos, de entender, comprender de lo que estamos hablando en cada uno de los videos, ¿sí? Porque son conceptos que estamos abarcando desde el principio y que vamos progresando con el paso de los videos hasta nosotros ser capaces de entender y comprender en sí las operaciones que se van a llevar a cabo, ¿ok? Bien. Entonces, en este caso nosotros habíamos visto el por qué nosotros teníamos estas banderas y cómo, dependiendo de la configuración de dónde se encuentra ubicado el radial, pues nos iba a dar una indicación u otra, ¿sí? No me voy a meter a eso porque vimos ya en el video anterior algo que me gustaría a mí añadir a eso. Es que si nosotros nos podemos dar cuenta, en el video anterior dijimos que el radial, cuando nosotros nos encontramos ingresando, el radial por el cual vamos a ingresar no se encontrará en el indicador superior, sino se encontrará selectado en el indicador inferior. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros vamos directamente al video anterior y somos capaces de ver que la rosa de los vientos, sí, que teníamos la representación, que este es nada más un cuadrante de esa rosa de los vientos, teniendo como punto de origen, ¿sí?, la estación BOR, pues nosotros veíamos que se encontraba dividido en 4 partes, ¿verdad? Entonces, en este caso nosotros también teníamos dividido en 4 partes.
la principal, que es horizontal, parte from, parte to, y teníamos la vertical, que en sí era el radial selectado y su desviación con respecto a nosotros, o nuestra desviación con respecto hacia el radial, ¿sí? Hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si nos podemos dar cuenta, precisamente trasladando el mismo concepto que acabamos de mencionar a la rosa de los vientos del instrumento, nosotros vamos a ser capaces de poder percibir y de poder ver también esta división directamente en el instrumento. Entonces, si nos damos cuenta y se supone que nosotros estamos siempre encarando hacia el bore cuando vamos a ingresar y nos encontramos siempre dándole la espalda al bore cuando nos vamos a alejar, y dividimos de igual manera que lo hacemos como el campo de operación del bore en el instrumento, nos vamos a dar cuenta que por lógica siempre el radial por el cual vamos a ingresar tendrá que estar en la parte inferior y el cual vamos a alejarnos por la parte superior. ¿Debido a qué? Debido precisamente a esta división. ¿Y esta división por qué se daba? Porque, como les había explicado, pues es el principio de operación de las banderas y más que nada de posicionamiento de nosotros con respecto hacia la estación. Bien, una vez habiendo visto esto y habiendo aclarado este punto, para que pueda entenderse mejor el porqué de las banderas, yo he realizado aquí, como se podrán dar cuenta, una parte o representado una parte de lo que sería un cuadrante, pero esto lo podemos trasladar tanto de este a sur, de sur a oeste y de oeste a norte. Así que lo que vamos a ver en este video puede realizarse en cualquiera de los cuadrantes que nosotros nos encontremos, ¿ok? ¿De qué va a tratar el tema del video de hoy? Pues el tema del video de hoy va a tratar con respecto al posicionamiento. Nosotros vimos en el video anterior, sí, cómo nosotros podíamos tener una perspectiva clara o una ubicación espacial clara de nosotros, más o menos dónde podemos encontrarnos en la teoría con respecto hacia la estación y cómo ser capaces de interpretar esa información haciendo uso del instrumento, ¿sí? Entonces, en el video anterior nosotros vimos y concretamos todos los principios básicos que hemos estado viendo en esta serie de videos. Por lo tanto, es bastante necesario que tengan todos estos conceptos y los principios para que puedan entender ahora el procedimiento en la práctica, ¿sí? Al finalizar la explicación y a lo largo de este video vamos a ir combinando las explicaciones que vamos a ver en la pizarra directamente con las explicaciones en el simulador de vuelo para que seamos capaces de verlo directamente no solo en la pizarra sino también en la práctica, ¿ok? Bien, el posicionamiento. Nosotros decíamos que en el caso de nosotros hacer uso del bore, que es precisamente las operaciones que estamos realizando en este caso, podíamos también ser capaces de tener un equipo DME. Y este equipo DME habíamos esclarecido que era bastante importante para nosotros ser capaces de conocer nuestra distancia con respecto a la estación, ¿ok? Nosotros cuando nos encontramos en pleno vuelo, nosotros a veces podemos requerir, en el caso de que nos encontremos realizando un vuelo visual, por eso el video anterior retomamos o mencionamos, mejor dicho, las diferentes tipos de navegaciones que teníamos. En el caso de nosotros estar realizando una navegación VFR, podemos hacernos uso o ayudarnos con respecto al bore para nosotros ser capaces de conocer nuestra posición. Igualmente si estamos realizando una navegación instrumental. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros ser capaces de tener una correcta conciencia situacional para ser capaces, vuelvo y repito y por qué recabo bastante en esto, porque es importante ser capaces de nosotros conocer nuestra posición al momento. ¿Por qué? Porque nosotros podremos ser capaces de hacerlo con normalidad o con respecto a una referencia
en el caso de que, por ejemplo, en Ecuador, las personas que hayan volado o que conozcan Ecuador puedan ser capaces de ubicarse en el día sin ningún problema, siendo un piloto VFR ya experimentado. Pero si yo realizo mi transición de VFR a IFR, me voy a encontrar con un problema. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tanto la ayuda visual externa y me voy a concentrar nada más directamente en el instrumento. Entonces, pueden haber casos en los cuales, ya sea por la visera, que yo esté realizando mi entrenamiento, ya sea porque tenga condiciones de vuelo nocturno o directamente instrumentales, por humedad visible o por cualquier situación, pues yo ya no voy a poder ser capaz de ubicarme con respecto a un obstáculo, a una elevación, ya sea montañosa o edificación, a un lago, a un pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es aquí donde entra en juego el posicionamiento haciendo uso de una radioayuda, que en este caso es el BOR. Yo puedo encontrarme en cualquiera de los 4 cuadrantes. En este caso, y por efectos prácticos, he escogido el cuadrante número 1. De norte a este, limitación de 90 grados, ¿sí? En el video anterior vimos cómo más o menos podemos tener una conciencia situacional cuando nosotros nos encontramos justo sobre un radial. Es decir, nos encontramos ya sea alejándonos o acercándonos. Pero ahora vamos a ver cómo nosotros ser capaces de hallar nuestra posición o alinearnos perfectamente usando un radial o usar un radial de buena forma, precisamente haciendo uso de nuestro posicionamiento, ¿sí? En este caso, también tenemos que traer algo del video anterior. Habíamos mencionado también que el límite de trabajo de la zona to y de la zona from se veía limitada por de mi radial selectado, ya sea vertical, superior o inferior de forma vertical hacia mi izquierda y hacia mi derecha era del campo de operación, el límite era de 180 grados, como vuelvo y repito, ya sea de la parte superior o de la parte inferior. Y de esto iba a depender la bandera to y la bandera from. Nuevamente, por favor, visiten el video anterior para que puedan entender más con respecto a lo que estoy dirigiéndome y estoy hablando, ¿ok? Entonces, mi límite de operación va a estar delimitado en este caso siendo el radial norte el selectado y el radial este el límite lateral derecho. Entonces, por consiguiente, el límite lateral izquierdo va a ser oeste, ¿sí? O 270. Para esto, nosotros hemos de retomar algo que vimos en los primeros videos con respecto al BOR. Nosotros, para referirnos a los radiales, como tiene cada uno una diferencia de 1 grado entre sí, vamos a hablarlo en 3 cifras, o a comunicarlo en 3 cifras, o a nosotros recibirlo en 3 cifras, o trabajar directamente con el radial en 3 cifras. ¿Qué quiere decir? El radial norte es el radial 360, el radial sur es el 180, pero tenemos los radiales que tienen un menor grado. Es decir, por ejemplo, radial rumbo 10 de diferencia, 20, 30, 40. Yo no me voy a referir con ellos como radial 40, radial 20, sino radial 020, radial 010, radial 001, 002, 003, etcétera, 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 según corresponda. ¿Ok? Bien, esto es bastante importante porque no solamente vamos a ver aquí cómo hallar nuestra posición, sino también cómo comunicarla de la forma adecuada, ¿ok? Bien, vamos a poner un caso, ¿sí? Yo suponiendo me encuentro en este punto de aquí y yo quiero hallar mi posición. ¿Qué es lo que voy a hacer? Recordando que nuestro trabajo con respecto a la estación son to y from, las banderas, y esto delimita los cuadrantes de operación, yo voy a hacer uso de la bandera from y del trabajo de operación del cuadrante from. ¿Por qué, familia? Porque en este caso yo puedo encontrarme cruzando los radiales de esta forma, como puedo encontrarme ingresando de forma relativa a la estación, como puedo encontrarme hasta ingresando por un radial directamente hacia la estación.
pero yo no soy capaz, al menos por el momento, de saber si es que estoy ingresando, si es que estoy cortando un radial, es decir, atravesando varios radiales, o si me encuentro paralelo a un radial, o con respecto a la estación, ¿cómo me encuentro yo? Entonces, yo no me estoy dirigiendo directamente a la estación, ¿sí? Yo puedo estar en cualquier posición, pero lo que a mí me interesa es conocer mi radial con respecto a la estación. Entonces yo voy a hacer uso de la bandera from. Bien, y en este caso, ¿por qué vamos a hacer uso de la bandera from? Bien, en este caso, familia, si nosotros nos damos cuenta, al selectar los radiales, y como habíamos visto en el video anterior, por favor visítenlo, de verdad, créanme que es bastante importante para ver todo este tipo de operaciones. Mi campo de trabajo, al encontrarse el radial en la parte superior del instrumento, va a estar delimitado a 90 grados con respecto al radial selectado, ¿sí? Es decir, que independientemente a donde se encuentre apuntando la nariz de la aeronave, el radial que se encuentra selectado en el instrumento es el que va a delimitar el campo de operación lateral. Por lo tanto, en este caso, si yo me voy directamente aquí y por nada más ver, asigno un número a este radial suponiendo el 042, si yo muevo la perilla de mi instrumento OBS hasta que mi radial se encuentre alineado, es decir, el CDI se encuentre alineado en el instrumento y me dé la indicación from, significa que el radial que se encuentra arriba con respecto a la estación me va a dar la indicación de mi posición, ya sea que me encuentre alejando, acercando o cortando el radial. ¿Por qué? Porque como les digo, esto es transferible a cualquiera de los cuadrantes que nosotros veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este fuera el radial sur y este fuera el radial este? Vamos a cambiar las indicaciones y vuelta las vamos a volver a colocar después, ¿ok? Eso es nada más por efectos prácticos para que ustedes puedan entender y comprender. ¿Qué pasa? Si este es mi cuadrante número 3, este es el sur y este es el oeste, ¿qué voy a tener aquí yo? 180, permítanme, 190, 200, 210, 220, 230. Este obviamente va a ser mi 270 oeste, 240, 250 y 260. En este caso, mi radial ya no va a ser el 042, sino va a ser el 222, ¿sí? Porque me encuentro aquí en el 220, este radial, este es el 230, me encuentro en medio y por cercanía estoy en el 220. Más que nada porque aquí está la línea divisoria de 45 grados, entonces aquí sería 225, este es el 22, ¿ok? 222. Ok, entonces si yo muevo la perilla de mi instrumento, igualmente el radial se va a estar alejando y mi aeronave va a estar sobre ese radial que se aleja, ¿sí? Y mi estación va a estar por detrás de ese radial, igualmente va a estar dentro del campo de operación, ya que acuérdense, el campo de operación de la limitación del campo de operación es con respecto al radial selectado. Por lo tanto, si yo me encuentro cortando este radial y me da la indicación de la bandera from y mi CDI está centrado, quiere decir que con respecto a este radial 90 grados la limitación es esta. Mi estación se encuentra acá y la nariz de mi aeronave se encuentra apuntando hacia allá. Entonces, no va a depender de la nariz de mi aeronave el límite de operación, ¿sí? No va a estar limitado, por ejemplo, por las puntas de las alas, es decir, a 90 grados de la nariz de mi avión. No, va a estar limitado el campo de operación del bor con respecto al radial que se encuentra selectado ¿en dónde? En la parte de arriba o en la parte de abajo según corresponda. En esta ocasión, para nosotros poder ser capaces de encontrar nuestro posicionamiento, siempre vamos a hacer uso de la bandera from.
¿Por qué? Porque yo voy a poder tener una indicación correcta y positiva de mi posición con respecto a la estación. Vuelvo y repito, independientemente del cuadrante o del campo en el cual nosotros nos encontremos. Ya que, como vimos en el video anterior, la limitación principal es horizontal. Campo from, campo to. Y la limitación vertical va a ser el CDI que esté selectado en la parte superior o inferior, dependiendo del caso, y el CDI va a ser mi limitante vertical hacia la izquierda o hacia la derecha, ya que este me va a dar a mí mi indicación de desplazamiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, en este caso, ¿por qué voy a hacer uso de la bandera from? Yo al girar me voy a dar cuenta que el CDI se va a recorrer y de igualmente va a cambiar la indicación de la bandera. Yo necesito tener la indicación from y tener alineado el radial, es decir, girar la carátula del instrumento de tal modo que el CDI se centre en un radial y yo ser capaz de leer el radial que se encuentra en la parte superior. Acordémonos, parte superior, parte from, parte inferior, parte to. Por lo tanto, si yo digo que voy a utilizar la parte from, voy a leer el radial que se encuentra en la parte superior. Haciendo uso de esto, yo voy a ser capaz de encontrar el radial que me encuentro, el radial sobre el cual yo me encuentro, ¿sí? Pero habíamos mencionado que esta carátula no es mandatoria, es únicamente una referencia. ¿Por qué? Porque esta carátula es estática y nosotros no acusamos una indicación de rumbo o dirección a través de esta carátula, ¿sí? Es nada más una referencia. Por eso, mi indicación del radial, suponiendo este es el radial 042, por ejemplo, y yo me estoy dirigiendo en este sentido, o teniendo este rumbo, suponiendo este es 172, rumbo 172. Pero mi radial sobre el cual me encuentro, yo al girar la perilla y tener una indicación from en el instrumento, y me da en la parte superior alineado el radial 042, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar mi indicación del radial que me está dando en la parte superior del instrumento con el rumbo que actualmente tengo. Entonces, esto me va a dar un conocimiento de cómo yo me encuentro con respecto al radial. ¿Esto qué me quiere decir? Que yo me encuentro cortando el radial 042 con un rumbo de 172. Por lo tanto, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy dirigiendo con rumbo 172. Pero por el momento, al momento que yo me encuentro leyendo la indicación del instrumento, yo me estoy ubicado sobre el radial 042. O en otras palabras, me encuentro en el cuadrante número 1 en el radial 042. ¿Del bor? ¿De qué bor? Pues del bor que yo encuentre selectando la frecuencia o que se encuentre sintonizada la frecuencia. ¿Ok? Ya sea... por poner un ejemplo, Mercedes, Cuenca, Guayaquil, Condorcocha, Chongón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me va a permitir a mí conocer mi posición. Y otra cosa que me va a permitir dar tener una mejor percepción de mi posición, no solamente va a ser yo conocer mi radial y mi rumbo con el cual me estoy dirigiendo o cortando ese radial, sino también mi distancia. Y ahí entra el DME. Porque, por ejemplo, yo en este caso he representado esta zona de aquí que pueden ver, esta zona de aquí, que no se encuentran estas líneas, como la zona del silencio o el cono del silencio, ¿ok? Suponiendo que el cono de silencio es de unas 5 millas, si yo voy prolongando esta distancia, al menos en esta representación visual que nosotros podemos tener, podemos suponer que nos encontramos unas 25 o 30 millas de la estación. Entonces, si yo tengo mi DME va a ser capaz de darme esa indicación. Ahora, yo sé
que me encuentro cortando el radial 042 con rumbo 172, es decir, me estoy dirigiendo en rumbo sureste, ¿sí? Y a una distancia de 30 millas. Pongamos un número al azar, 27 millas, ¿ya? Nautical miles, ok. Entonces, ahora yo sabiendo a la distancia a la que me encuentro, la posición en la que me encuentro con respecto a radial y cuál es, con respecto al bord y cuál es mi rumbo en cual me dirijo yo, tengo un pleno conocimiento de en dónde me encuentro, ¿ok? Esto me sirve para todo, tanto si voy a ingresar a un espacio aéreo y yo no sé dónde me encuentro, yo no conozco el área, puedo solicitar a la frecuencia, ya sea aproximación, ya sea torre, que dar un posicionamiento, que puedan darme un posicionamiento. Lo más regular es que uno mismo indique la posición al controlador. Por lo tanto, para nosotros es importante realizar este procedimiento antes de contactar una frecuencia, para así yo tener noción en todo momento de dónde me encuentro y hacia dónde voy. ¿En dónde me encuentro? Radial 042 a una distancia de 27 millas. ¿Y a dónde voy? Me voy alejando por rumbo 172. Es decir, que dependiendo de la velocidad, en unos cuantos segundos o minutos, yo puedo encontrarme en el radial 042 y después en el 045, 055, 006, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo, o 060. Dependiendo de qué rumbo vaya tomando o qué velocidad yo tenga. Entonces esto, comparando con un radar que tiene en sí el controlador directamente en la terminal del aeropuerto o en la torre de control, voy a ser capaz de en todo momento conocer mi posición y que el controlador aéreo sepa mi posición en todo momento. Por eso es bastante importante tener noción de esto. Entonces, yo aquí tengo mi indicación, pero ¿cómo tengo que dar esa indicación al controlador? O sea, es mi posición al controlador, porque como digo, esto es bastante importante. A esto yo le tengo que agregar la matrícula de mi aeronave. Por ejemplo, en el caso del último vuelo que nosotros hicimos, es el Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf. Por ejemplo, suponiendo Guayaquil Torre, Guayaquil aproximación. Este es el Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf. Nos encontramos ingresando, en el caso del video anterior, que era del vuelo que hicimos de Guayaquil de Santa Rosa a Guayaquil, nosotros nos encontramos ingresando por el radial 180, ¿sí? En este caso vamos a poner un supuesto. Me encuentro, otra vez, Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf, Guayaquil Torre. Somos el Hotel Charlie, Charlie Juliet Golf. Nos encontramos cortando el radial 189 con rumbo 270 a 30 millas de la estación, con una altitud, porque tenemos que añadir una información de distancia vertical del instrumento para que el controlador sepa verticalmente cómo nos encontramos. También una separación vertical es muy importante, ¿sí? Y nos encontramos, por ejemplo, a una altitud de 0,7000 pies, de nivel de vuelo 070 o 7000 pies, 5000 pies, 18000 pies, etcétera, 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 dependiendo también del procedimiento altimétrico, dependiendo del procedimiento ya sea de aproximación, de dónde nos encontremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me voy a centrar en eso, me voy a centrar básicamente en esto. Entonces, desde esta forma, cómo nosotros podemos dar una indicación de posición hacia el controlador y cómo nosotros vamos a ser capaces de conocer nuestra posición en todo momento, ¿sí? No es necesario que nos pidan una indicación de posición para nosotros tener que recién en ese momento hallar nuestra posición. Esto incluso nos puede permitir en todo momento a nosotros conocer nuestra posición, suponiendo que nos toque realizar una espera. Esto nos podría permitir a nosotros saber si es que estamos realizando la espera bien con respecto al bord. Ya vamos a ver más videos en el canal y más procedimientos a medida que vayamos avanzando con esta sección, pero la idea está ahí, que nosotros vamos a ser capaces, independientemente de dónde nos encontremos en cualquier cuadrante, con este procedimiento, la posición en la que nos encontramos,
con respecto a la estación. Eso es importante, con respecto a la estación, porque como vemos podemos tener un rumbo completamente distinto al radial en el que nos encontramos. Pero también tenemos otro caso. En el caso de nuestro vuelo que realizamos de Santa Rosa a Guayaquil, nosotros estábamos yendo por una sola vía, aerovía en este caso, y esto igualmente lo vamos a ver en un futuro video. Pero estaba alineado el BOR de Santa Rosa con el BOR de Guayaquil, entonces estaban unidos por una línea recta. De modo que si yo viajo de Guayaquil a Santa Rosa o de Santa Rosa a Guayaquil, voy a entrar por el radial opuesto de la otra estación. Es decir, en este caso yo de Santa Rosa estaba alejándome por el radial 08009, alejándome por el radial 008 o 009. Y yo ingresaba por el lado opuesto del radial del BOR de Guayaquil, es decir, el radial 188 o 189, ¿sí? Por lo tanto, como nos podemos dar cuenta, yo estaba ingresando por el radial opuesto al que yo me estaba alejando con respecto a la estación en Guayaquil. Entonces, yo aquí únicamente, ¿qué es lo que debo decir? Si me encuentro yo alineado con ese radial. Por ejemplo, Guayaquil Torre, el Hotel Charlie Juliet Golf, al momento nos encontramos ingresando por el radial 189 a 30 millas de la estación, con una altitud con nivel de vuelo 070, una altitud de 5000 pies, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se dan cuenta, aquí nosotros ya no nos encontramos cortando, porque no nos encontramos con un rumbo distinto al radial, sino nos encontramos con el mismo rumbo que el radial en el caso de alejarnos, y con rumbo opuesto al radial en el caso de estar ingresando, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia de cuando nos encontramos acercando o alejando es que notificamos el radial por el cual lo estamos haciendo. Y cuando nosotros nos encontramos cortando un radial o atravesando un radial, nosotros, además de dar la indicación del radial que nos encontramos cortando, en este caso 042, agregamos el rumbo con el cual lo estamos haciendo. Es decir, Guayaquil Torre, este es el Hotel Charlie Juliet Golf, nos encontramos cortando el radial 042 con rumbo 172 a 27 millas de la estación a nivel de vuelo 070, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante esto? Una vez más vuelvo y menciono, porque a nosotros nos permite conocer nuestra posición y al controlador también en todo momento, ya que cuando nosotros nos encontramos ingresando más que nada a un espacio aéreo donde se encuentre un aeródromo, ya sea que vayamos a atravesar, ¿sí?, o que vayamos a aproximar o a descender hacia ese aeródromo, es importante que nosotros conozcamos nuestra posición y el controlador también, para tener una noción de la distancia a la cual nosotros nos encontramos con respecto al aeródromo, con respecto al BOR, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros siempre vamos a realizar esta comunicación y este procedimiento. Bueno, la comunicación primero la vamos a realizar cuando nosotros nos encontremos ingresando, porque el controlador habrá ocasiones en las cuales nos diga: Hotel Charlie Juliet Golf, lo veo en mi radar, por favor indique su posición. Hotel Charlie Juliet Golf, ¿cuál es su posición con respecto a la estación? Entonces ahí es que nosotros vamos a dar nuestra indicación de posicionamiento y vamos a ser capaces de hallar nuestra posición con respecto a la estación y precisamente dar la indicación hablada al controlador, ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta, familia, este es el primer procedimiento y el más básico que nosotros vamos a aprender y hemos aprendido en este video para poder hacer uso en nuestras operaciones. Es de esta forma, familia, como nosotros también podemos mezclar este procedimiento de posicionamiento con las navegaciones VFR. De esta forma nosotros podemos ubicar también puntos en el espacio, porque por ejemplo yo puedo encontrarme yendo de este punto A hacia el punto B, por ejemplo, y yo sé que tengo que pasar, por ejemplo, por un punto
en el caso de ser instrumental, o por un pueblo o una referencia en el caso de ser una navegación visual. Y suponiendo este punto o esta referencia puede estar, me imagino, radial 077, ¿sí? A distancia de 15 millas de la estación de Mercedes, por poner un ejemplo. Y de ahí yo tengo que alejarme por tal radial o con tal rumbo para llegar a mi destino. Entonces ubico 077, sería aquí, 15 millas más o menos en este punto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volar con rumbo tal para interceptar ese radial y después a través de ese radial dirigirme hacia mi punto B, de esta forma, ¿sí? Y como pueden darse cuenta, uno de los usos que podemos hacer del posicionamiento no solamente es para hallar nuestra posición, valga la redundancia, sino también ubicar un punto en el espacio para nosotros poder realizar nuestra navegación y así ubicarnos y mantener nuestra ruta, nuestro rumbo, nuestro plan de vuelo, como gusten decirlo, hacia nuestro destino, ¿ok? Entonces, bueno familia, en este caso hemos sido capaces de entender y comprender cómo se realiza la operación de posicionamiento, tanto realizando, vuelvo y repito, primero el movimiento de la perilla OBS hasta tener una indicación de CDI centrado con bandera From, ¿sí? En este caso leemos el radial superior, ¿sí? Porque nos encontramos en posición From, no nos encontramos ingresando hacia la estación, sino queremos saber en dónde nos encontramos, ¿sí? Por eso vamos a utilizar la bandera From, ¿ok? Entonces yo leo mi radial, en este caso mi radial con CDI centrado me daba 042, ok, voy y comparo ese radial o la lectura de ese radial con el giro direccional para yo conocer mi rumbo, si me encuentro ingresando por ese radial, si me encuentro alejando por ese radial o si me encuentro cortando ese radial, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya vamos a ver en el próximo video procedimientos de alejamiento y acercamiento, pero la idea está tanto relacionando lo que vimos en el video anterior con lo que estamos viendo en este video. Y bueno familia, es de esta forma como nosotros, teniendo ya nuestra posición, conociendo también nuestra distancia en el caso de ser posible, pues dar una indicación de nuestra posición hacia el controlador, para que así él pueda ubicarnos de buena forma. Bueno familia, en este caso nos encontramos, como se pueden dar cuenta, ya directamente en el simulador y vamos a hacer una ejemplificación de lo que acabamos de ver en el video, ¿ok? Bien, primero que nada, ¿por qué les dije yo que podíamos utilizar el controlador? Nos podría dar una indicación de posición a nosotros si nosotros tenemos el instrumento. Pues esto simple y sencillamente familia, ¿por qué? Porque en el caso de, por ejemplo, yo estarme encontrando realizando una navegación y no conozco esta área, por ejemplo, y veo en mi carta de vuelo que no me coincide, bueno, tal vez tener estas pequeñas plantíos de arroz o estas elevaciones montañosas o alguna indicación en el terreno, por ejemplo esta pequeña ciudad aquí, yo no voy a ser capaz de ubicarme. Entonces yo puedo pedirle al controlador que, si es tan amable, me encuentro perdido, si me puede dar mi posición. Entonces el controlador en este caso me diría, ok, por ejemplo, Hotel Charlie, Juliet Golf, usted se encuentra establecido con el borde Mercedes a 30 millas, por poner el ejemplo, de la estación, sobre el radial, suponiendo 300. Entonces yo pues voy y precisamente cojo y selecciono ese radial, la configuración, sintonizo la estación, realizo la configuración correspondiente, como decíamos, con bandera From, y buscamos el radial. Entonces yo ya voy a tener al menos mi carta instrumental, una referencia de posiblemente de yo dónde me encuentro o dónde me encuentro yo exactamente. Entonces yo puedo, a partir de esto, solicitar instrucciones, alguna cosa, ¿no? Para poder volver a reingresarme en mi ruta o, bueno, lo que necesite hacer, ¿no? Entonces eso familia, permítanme un momento, reduzco un poco la velocidad para poder descender un poquito. Bien,
Entonces eso, familia. ¿Y qué pasa en este caso? Nosotros necesitamos tener una conciencia situacional, como les mencionaba, en todo momento, de dónde estamos y a dónde vamos. En este caso, familia, una vez más, y vuelvo y repito, vamos a realizar aquí directamente en el simulador, en la práctica, digamos así, pues el posicionamiento, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a hacer uso de una estación BOR, que es lo que necesitamos. En este caso vamos a hacer uso de la estación BOR de Guayaquil y nosotros vamos a hallar nuestra posición. A propósito, yo me he alejado lo suficiente de, tanto de la estación como del aeródromo y de la ciudad, para así, que ninguno de nosotros, tanto ustedes como yo, tengamos idea de dónde nos encontramos. Únicamente fijé un rumbo y me alejé, ¿sí? Así que no podemos ver a ciencia cierta dónde se encuentra la ciudad. Entonces nosotros aquí lo que vamos a realizar va a ser un posicionamiento, ¿sí? En qué radial nos encontramos, hacia dónde debemos ir para dirigirnos hacia la ciudad, en este caso para realizar un procedimiento de aproximación o lo que sea necesario. Recordemos que en este caso solo únicamente vamos a hacer el procedimiento de posicionamiento, no alejamiento, no acercamiento, ni arco de ME, ni nada por el estilo, ¿ok? Bien. Entonces yo me encuentro dando vueltas, yo me encuentro alejando, yo me encuentro haciendo todas mis peripecias, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a necesitar? Verán, si bien en el video les dije que nosotros tenemos que hallar el posicionamiento y también dar una indicación de posición, la indicación de posición será siempre y cuando nos soliciten o siempre y cuando sea necesario. Ya que, por ejemplo, podemos en este caso, supongamos, ingresar al espacio aéreo de alguna, por ejemplo, de un aeródromo, ¿no? Entonces nosotros, el controlador nos preguntaría cuál es nuestra posición con respecto al aeródromo o con respecto al aeropuerto. Con respecto al aeródromo o con respecto a la estación. Siempre se va a hacer uso de una estación. ¿Para qué? Para tener una noción más clara de dónde nos encontramos exactamente, ¿sí? Más que nada porque estamos viendo también lo de las radioayudas, ¿ok? Entonces, yo voy a tener 3 pasos, como les mencionaba en este video. El primero va a ser yo configurar o mover mi perilla OBS de tal modo que mi bandera, la bandera que yo tenga, sea la bandera From y que mi radial quede centrado. ¿Y cómo va a quedar el radial centrado? Recordemos, tenemos en la parte superior del instrumento que podemos ver aquí el selector o el indicador, ¿sí? Que va a representar el radial. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo seleccionado radial 212. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para mi aeronave, este CDI se encuentra desplazado hacia mi derecha, ¿no? Por lo tanto, mi aeronave se encuentra a la izquierda de ese radial. Pero una vez más, no es mandatorio porque todavía no hemos realizado la configuración correspondiente. ¿A qué iba con esto? Que el CDI va a ser la representación en el instrumento del radial que se encuentra seleccionado, en este caso en la parte superior. ¿Por qué? ¿Por qué la parte superior? Porque hacemos uso de la bandera From y porque este va a ser el cuadrante de operación de la bandera From, ¿ok? Bien, entonces eso, familia, vamos a realizar el procedimiento. ¿Cuál es el primer paso? Bandera From, CDI centrado. Y leemos la indicación del radial. Como segundo paso, tercer paso, vamos a comparar la indicación del radial con la del giro direccional, con el rumbo del giro direccional, para saber si estamos cortando, ingresando o alejando, ¿ok? ¿Y esto por qué? ¿Por qué digo alejando, cortando o acercando? Porque podemos encontrarnos en rumbo hacia la estación, en rumbo desde la estación, o podemos encontrarnos pasando paralelo a la estación o estando cortando algún radial, sí, o atravesando algún radial. Entonces eso es importante saberlo. Lo que sí, familia, bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente video de procedimientos de alejamiento y acercamiento, como el posicionamiento comúnmente nos suele dar una indicación de cortar radiales, ¿sí? O de atravesar radiales, o atravesamiento de radiales. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando realizamos un posicionamiento, comúnmente no estamos, o bueno, hallamos la posición de nuestra aeronave, pues comúnmente no sabemos dónde nos encontramos con respecto a la estación. Esto suele darse más en procedimientos de navegación VFR.
porque estamos utilizando más las referencias visuales antes que las instrumentales. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque cuando nosotros hacemos una navegación instrumental, y van a ver, como digo, en futuros videos, nosotros vamos a tener una noción en todo momento de en qué radial estamos con respecto a una estación. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar haciendo procedimientos de alejamiento o acercamiento, como vimos en el caso de la navegación que realizamos desde Santa Rosa, utilizando el borde Santa Rosa, hacia Guayaquil, utilizando el borde Guayaquil. Entonces en todo momento sabíamos nosotros desde dónde salíamos y por dónde llegábamos. Entonces para nosotros es mucho más fácil de esa forma saber en qué radial estamos o saber nuestra posición o distancia con respecto a la estación, ¿sí? Por eso digo, más cuando realizamos un procedimiento BFR y utilizamos el bord como una ayuda o una radioayuda para conocer nuestro posicionamiento en todo momento, es que solemos no saber o no tener una conciencia de nuestra posición con respecto a una estación. Espero de todo corazón que esto se haya entendido, ¿sí? Pero como digo, eso lo vamos a ver con mayor profundidad en un video con respecto al acercamiento y al alejamiento, en el próximo video, ¿sí? Bien, entonces voy a realizar mi posicionamiento. Voy primero que nada a tener la aeronave nivelada y con las alas rectas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener un rumbo fijo para poder compararlo con la indicación de la carátula del instrumento, ¿ok? Bien, aquí yo tengo indicación bandera to y CDI no está centrada. Entonces yo voy a rotarlo hasta tener bandera from y que y CDI centrado. Entonces está continúa recorriendo, bandera from, y ahora comenzará a alinearse más o menos o 110, por ahí está. Entonces nos encontramos en este momento en el radial 083 con rumbo 237 más o menos, ¿ok? Entonces aquí yo sabría dónde me estoy dirigiendo. Con respecto a la estación, mi estación estaría por acá más o menos, por acá. Voy buscando la estación. Bien, en este caso mi estación se encontraría aquí adelante. Entonces yo voy y comparo el giro direccional. Mi aeronave está aquí. El radial es el, permítanme, 086 centrado, 086 con rumbo 238, 239 más o menos. Entonces nos encontramos cortando el radial 088, 089 con rumbo 238, 239. Entonces nos encontramos cortando el radial, atravesando el radial, por lo que se pueden dar cuenta que como continuamos atravesando ese radial, pues nosotros nos seguimos alejando del radial, por lo tanto se sigue desalineando el CDI, y si nosotros lo seguimos rotando, pues confirmaremos que nos estamos moviendo con respecto al radial. Entonces nosotros, ¿dónde estamos? Pues estamos, bueno, en este caso ya se puede ver un poco mejor, pero acá está nuestra estación, ¿sí? Rumbo radial 083, en este caso 0 ya 90 porque nos hemos movido, con rumbo 234. Entonces así yo puedo ser capaz de hallar mi posición en todo momento, ya sea que tenga una visual como en este caso, para poder ubicarme de forma más fácil, o ya sea que sea instrumental, porque igualmente, sea como sea, en cualquier cuadrante que yo me encuentre, necesito tener bandera from, CDI centrado, leo la indicación que se encuentra en la parte superior del radial, que sería el 095, con rumbo, en este caso, ¿cómo está cambiando esta variante? Pues porque no estoy manteniendo en sí un rumbo en específico, sería 246, ¿sí? Cortando el radial 095 con rumbo 246 a una altitud de 2750 pies con una velocidad de 120 nudos. Entonces es de esta forma, familia, como nosotros vamos a ser capaces de hallar la posición para conocerla nosotros y poder hacer uso de esta posición para tener una conciencia situacional en cabina. Y en el caso de tener que nosotros dar esta indicación de posición al controlador, pues agregamos matrícula, agregamos pues lo que sería radial, distancia y bueno, rumbo con el que estamos cortando el radial,
también la altitud y la velocidad. Y básicamente eso sería todo, familia, para nosotros poder dar una indicación de posicionamiento y también nosotros ser capaces de conocer nuestra posición. Y bueno, familia, es de esta forma como nosotros hemos visto el primer procedimiento y uno de los más importantes que con respecto a nosotros pues y nuestras operaciones es bastante útil, el posicionamiento. De todo corazón, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva más que nada y que hayan disfrutado, que hayan entendido y comprendido. Si es así, por favor denle like, compártanlo y háganme saber todas sus dudas y comentarios en la cajita de comentarios. Muchas gracias por su apoyo. Ya somos más de 3.700 personas las que formamos parte de esta familia. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo aquí en este canal. Y sin más, familia, me despido. Este es Avexim y nos vemos en el próximo video.